Inicio la grabación para las personas que no pueden estar en forma sincrónica en la misma. Y vamos a hacer la producción de la prueba. De acuerdo, señores. Ahí observan mi pantalla, Alison. Sí, profe, sí, ya sí se ve. De acuerdo, vamos a hacer una revisión del cuestionario de la prueba. Entonces, debían relacionar la definición con el concepto. Tenemos un conjunto de proyectos relacionados, coordinados entre sí, que son de similar naturaleza. Entonces, cuando hablo conjunto de proyectos, estoy hablando ya de una estructura que engloba todos los proyectos, que es mi programa. De acuerdo, en este sentido era programa, podía haber la confusión con el plan, pero el plan es básicamente un parámetro técnico-político dentro del cual se enmarcan los programas y proyectos. Entonces, en esta pregunta, el conjunto de proyectos relacionados son los programas. Me dices la acción que operacionaliza una actividad con el grado máximo de concreción y detalle. Entonces decíamos que luego de las actividades existen las tareas. Dentro de cada actividad, cuando yo programo un presupuesto, tengo mis tareas. Cuando programo un presupuesto por programas, valga la redundancia. Son partes de un proyecto que se ejecutan en forma segura e integral. Son partes de un proyecto que se ejecutan de forma secuencial e integral. Es el componente. Es el componente. Cuando hablamos de proyectos, primero hablamos de planes, ¿no? La estructura máxima es los planes, la segunda estructura son los programas, luego de los programas son los componentes, perdón, luego de los programas son los proyectos, luego de los proyectos son los componentes. Entonces, son partes de un proyecto que ejecutan en forma secuencial e integral, es un componente. Luego de los componentes tenemos nuestras actividades y cada actividad tiene una tarea. Cada tarea tendrá su tiempo, sus recursos, sus indicadores y sus límites. ¿De acuerdo? Esa es la primera pregunta que tenemos. La segunda pregunta dice, ¿se cuantifica la inversión fija, las ventas, los costos y los gastos? ¿Qué me cuantifica? Mi ecuación monetaria. Si dentro de un proyecto puedo cuantificar la inversión fija, sí, pero no solo la inversión fija, porque vivimos en todo lo que tiene que ver con presupuesto de inversión, que aparte de la inversión fija, nosotros tendríamos detallar en las cédulas nuestra forma de financiamiento, nuestros ingresos y gastos, nuestros activos y pasivos para ir determinando fuentes y usos y de esas cédulas tomar nuestros estados financieros. Y tenemos también los flujos de fondos. Entonces, se cuantifica la inversión fija en la expresión monetaria de la inversión. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, de acuerdo a los siguientes datos tomados del presupuesto de efectivo de la empresa Primavera, ¿qué teníamos que hacer? Vamos. Bien. Está conectada la señorita Guamán Graciela. De acuerdo, ¿qué había que hacer? Graciela. Profesor, que me está yendo el internet. Claro, no, sí, puedes hacerlo con la calculadora, no hay problema. De acuerdo, si estamos con problemas de internet todos. De acuerdo, entonces, ¿qué había que hacer en este ejercicio? Graciela. Teníamos el efectivo proveniente de actividades de operación, tenemos el efectivo proveniente de actividades de inversión, el efectivo proveniente de actividades de financiamiento y el efectivo al iniciar el periodo. Lo que les pedía es determinar el flujo neto de efectivo y sus equivalentes. Era de sumar los tres flujos, profe. De acuerdo, era bastante simple. ¿Lo puedes hacer o te acuerdas cuál era el resultado? A ver, voy a hacer en el celular.
Era, a ver, déjame acordar, creo que era la B, profe. No me acuerdo. Ya me salí de aquí. Sí, creo que era la B. No me acuerdo. Era 1074, sí. Ya, muchas gracias, Graciela. De acuerdo. ¿Qué más tenemos? Dentro del estudio financiero, para la realización de proyectos de inversión se toma en cuenta lo siguiente, ¿no? Tenemos estructura tributaria y legal. Cuando hablamos de estructura tributaria y legal, lo realizamos en todo lo que es el ámbito legal. Información de nómina, eso tendríamos que hacerlo en nuestra estructura orgánico-funcional, en nuestro organigrama, va toda la información de nómina. El proceso de producción está ligado más con el estudio del tamaño de la planta y de la industria. Entonces, nuestro estudio financiero está relacionado más con las inversiones del proyecto. Esa era la respuesta, inversiones del proyecto. De acuerdo. Un segundito, no me acuerdo si compartí de la página. De acuerdo. No implica la salida de fondos líquidos. Esta era facilísima, ¿no? Decíamos y hemos hablado desde el principio de presupuestos que las depreciaciones y las amortizaciones no implican salida de fondos líquidos. Son consideradas fuentes de fondos. Son consideradas fuentes de fondos. Alison, ¿cuáles son consideradas fuentes de fondos? Ahí era lo que es el aumento del pasivo. El aumento del pasivo. Perfecto. Pronósticos de entradas y salidas de efectivo que diagnostican los faltantes o sobrantes futuros. Entonces, cuando hablamos de entradas y salidas es facilísimo. Y ya con la palabra efectivo es nuestro presupuesto de efectivo. En nuestro presupuesto de ventas podría ir entradas, ¿no? Porque son todos los ingresos, pero no van las salidas. En nuestro presupuesto de inventarios puede ir entradas y salidas de inventarios, que son inventarios que son activos, entonces ahí se iba descartando. Y en nuestro presupuesto de mano de obra, nos dedicamos a ver el tiempo que se demora en cada uno de la producción y igual el valor monetario por hora. Entonces es el costo de nuestra mano de obra. Ese era nuestro pronóstico de entradas y salidas. Ya. Entonces, de ahí estos tres eran los ejercicios. Vamos a la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Pues aquí les había cargado los ejercicios para que por favor me ayuden con su participación y les sigo poniendo participaciones. De acuerdo, ahí va. Está conectado el señor Puma Nixon. Sí, profe, sí estoy conectado, pero estoy conectado desde el celular, profe. Vamos, veamos quién nos puede ayudar. Ahí vamos a ver. Veamos quién está. Ya se terminó el fútbol. Ya estamos aquí. Veamos quién me puede ayudar. Señor Yumito está conectado. Sí, profe, buenas noches. Disculpe, estoy en el teléfono, profe. Ya, vamos viendo. Está en el teléfono. Vamos a comenzar en orden de lista. Señorita Bajaña. Está conectada. Buenas noches, profe. No, pero déjeme ver si me conecto ya. Ayúdame, por favor, ya, con la elaboración del flujo de efectivo. Entonces, me voy al cuestionario.
Decía, se presentan los siguientes datos del proyecto de inversión para establecer un micromercado. Tenemos flujos de fondos normales, flujos netos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que sacar el valor actual neto, que es bastante simple. Perfecto. Muy bien. Estamos viendo si es que se conectó la señorita Rafaela, lo logró, sí. De acuerdo, señorita Rafaela. Entonces, ayúdenos sacando, por favor, determinando el valor actual neto. ¿Sí le abrió desde su aplicación de escritorio? Profe, en eso estoy. Que la compu está un poquito lento ahorita el internet y todavía no puedo ingresar. Sí, así nos pasa. Pero le ruego, por favor, su ayuda. De acuerdo. Alison, vamos con el segundo ejercicio mientras se conecta la señorita Bajaña. Ya, profe, ya le resuelvo. De acuerdo, vamos al siguiente ejercicio. Era bastante simple la prueba. Se presentan los siguientes datos del proyecto de inversión para establecer una empresa de seguridad industrial. Estoy presentando los flujos. Y le pido, si tomamos en cuenta una tasa marginal del 12,67%, la tasa interna de retorno asciende a, entonces necesitamos ver a cuánto ascendía nuestra tasa interna de retorno. De acuerdo. Voy a la visión para verla. En el uno les pedí el valor actual neto y en el otro la tasa interna de retorno. De acuerdo. Me voy a quedar con de la tasa interna de retorno. Y vamos. Señores, ¿para qué yo determino la tasa interna de retorno, Alison? Era para saber si es que, en este caso, si es que esta era mayor que la TEMAR, decíamos que era un flujo que sí era bueno. Ya, de acuerdo. Eso es lo que nos ayuda a la tasa interna de retorno. ¿Qué es la tasa interna de retorno? La tasa interna que yo espero ganar, con mi proyecto. Tiene que ser, la tasa que gano ya corriendo los flujos de efectivo del proyecto. ¿De acuerdo? Tasa interna de retorno es la tasa que yo ya corro mi programación, mi presupuestación de ingresos y corro una tasa interna de retorno. Esta tasa interna de retorno a mí me permitirá ver cuán rentable es mi proyecto. Esta tasa interna de retorno tiene que ser mayor al 12,67%, que es la tasa esperada. Decíamos que la tasa esperada yo la determino sumando la carga impositiva, que en el Ecuador es aproximadamente 6 puntos, y las tasas efectivas que cobran los bancos. Entonces, decíamos que si sumamos esas dos cargas, me faltó la carga impositiva también. Si sumábamos esas tres cargas, determinábamos que para que un proyecto sea rentable tiene que ser superior al 12%. De acuerdo, tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno. Tasa interna de retorno. De acuerdo. Ya, en este caso, ¿qué pasa con la tasa interna? Es mayor, ¿verdad? Entonces, la tasa interna es mayor y aunque sea mayor con unos 2 décimas, lo que quiere decir de que yo, si mi decisión es tomar el proyecto, dependiendo de la tasa interna de retorno, la voy a tomar porque es mayor a la tasa que yo deseo ganar o la que espero ganar.
De acuerdo. Ahora, la pregunta es si con el análisis del valor actual neto y la tasa interna de retorno yo tengo un panorama amplio para tomar decisiones. Señorita Velázquez Tatiana. Profe, pero el BAN de cuál, porque el BAN es diferente para el segundo ejercicio de la TIR. Sí, generalmente no le ponemos en cuenta este BAN y este TIR porque eran dos ejercicios distintos, ¿de acuerdo? Ya, la pregunta es, Tatiana, en general, cuando usted tiene un valor actual neto positivo y una tasa interna de retorno mayor, basta con esas dos indicadores para que usted tome decisiones acerca de si un proyecto es factible o no es factible. Sí, profe, porque decían que esos eran los dos principales indicadores para ver en una inversión si era rentable o no. Y aparte era lo que era el costo-beneficio y lo que es el análisis de sensibilidad. Pero decía que estos dos eran los principales para poder tomar la decisión. De acuerdo, son los principales, pero no son suficientes para poder tomar la decisión. Aparte de los indicadores que tú mencionaste, hay la rentabilidad conforme a la inversión, ¿no? Ese indicador es bastante importante porque a mí me permite, como inversionista, verificar si los fondos que he destinado a la inversión me ayudan a mí a tener beneficios. Ese, por un lado, es muy importante. Otro importante es el periodo de recuperación. Entonces, cuando yo hago análisis financieros con esta metodología de procesos y de proyectos de inversión, tengo que tomar en cuenta, además del valor actual neto y de la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación y mi costo-beneficio. Básicamente son esos cuatro. De acuerdo. Tatiana, veamos, ¿la señorita Bajaña lo logró o no lo logró? No, ya se puso el internet de la señorita Bajaña. No hay problema, Alison. ¿Me ayuda, por favor, con el primer ejercicio? Porque algo le pasó a la señorita Bajaña. Ya, profe, también ya la resuelvo. Entonces, se presentan los siguientes datos de proyecto de inversión para establecer un micromercado. Tenemos los fondos, el año proyectado y tenemos los fondos. Entonces, lo que teníamos que hacer básicamente es cobrar el valor actual. ¿Cómo determina el valor actual neto? Entonces era facilísimo, ¿no? Lo que se tenía que correr es el valor actual neto. De cada uno de los tipos de inversión. ¿Qué pasaría si yo tengo un valor actual neto positivo, pero tengo una tasa interna de retorno menor que mi TEMAR, señorita Figueroa Keila? ¿Tomaría usted o no tomaría usted ese proyecto? No, profe, porque, bueno, según para coger un proyecto de inversión, el ATIR tiene que ser mayor a la TEMAR, si no, no es rentable. Así es. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es la TIR? La TIR es mi tasa que me permite a mí optimizar la rentabilidad. Si la tasa interna de retorno de un proyecto es menor a mi tasa deseada o es menor a la que se pagan en los bancos, entonces yo destinaré ese dinero de inversión o al banco o a otro tipo de proyectos que me generen rentabilidad. De acuerdo. Me parece que se colgó. ¿Sí le escuchó, Alison? Que le ayude realizando el valor actual neto del primer ejercicio. Sí, profe, ya le estoy haciendo, solo que no me valía la fórmula, pero ya estoy terminando de sacarla. De acuerdo, la tasa interna de retorno. ¿Qué pasa con la tasa interna de retorno? Están llegando haciendo travesuras.
De acuerdo, básicamente son esos, ¿no? ¿Para qué hago análisis de sensibilidad? Señorita Mancero, Melanie. ¿Para qué realizaré análisis de sensibilidad y de qué me sirven los análisis de sensibilidad? Está la señorita Mancero. Profe, ¿Sí? buenas noches. Sería para saber si la inversión es factible o no. ¿Sí se me escucha? Sí, la escucho. Pero ¿para qué más haré el análisis de sensibilidad? Sí cogen ustedes modelos financieros, ¿verdad? ¿Ya cogieron esta materia luego de presupuestos? Melanie. No, la verdad, modelos financieros como tal, no. No, entonces darle. De acuerdo, yo hago una modelación para ver si mi proyecto es sensible a los ingresos o a los gastos. ¿Qué me permite a mí eso? Ir corrigiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo determino que al realizar este análisis de sensibilidad, que mi proyecto es más sensible a los ingresos, yo debo tener mucho cuidado en que los ingresos bajen de mi presupuesto. O si yo determino que mis presupuestos es más sensible a mis gastos, entonces yo debo tener cuidado de no gastar más de lo que tengo presupuestado. Entonces es una manera de ir controlando el presupuesto versus lo que he ejecutado, mi análisis de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Si mi proyecto es más sensible a los ingresos, si yo aplico una política de, por ejemplo, de cobranza tardía, de cobrar cada 2 meses, posiblemente yo tenga pérdidas, ¿sí? Y no pueda manejarme libremente con políticas de cobro. Y si son más susceptibles mis presupuestos a los gastos, lo que yo determinaré es que si los proveedores me suben los precios de los gastos o de los insumos, entonces yo tendré problemas en la ejecución de mi presupuesto y en esa elaboración. Básicamente el análisis de sensibilidad se aplica a esas dos variables, a mis ingresos y gastos. De acuerdo, me voy a la hoja a ver si es que la hoja funcionó o se colgó. De acuerdo, dice que mi valor actual neto es 20.131. Me voy acá a la determinación. ¿Qué es lo que realizo yo? Hago una corrida o aplico la función. Entonces, ¿qué es lo que estoy sacando? Estoy sacando el valor actual neto de esta columna, ¿no? De mi columna B. De mi columna B. Y le estoy aplicando una tasa de descuento que es mi B de 30. La tasa de descuento. La tasa de descuento era la misma, ¿no? Estaba aquí 12,77. Entonces, ¿cómo determino yo? Eso es fácil en la computadora. Si estuviesen en presencialidad, les hago hacer manual, ¿no? ¿Cómo determino manual? Corriendo cada uno de los años. Cada flujo de efectivo correría a la tasa de actualización, ¿no? ¿Cómo actualizo? 1 más la tasa de actualización y voy dividiendo cada uno de los montos para esa tasa y dependiendo de los años. Entonces voy actualizando y luego mi valor actual será la suma de sus valores. ¿Cómo determino fácilmente? Solo aplicando en funciones. Me voy a insertar funciones. Insertar. Aquí están las funciones. Y en las funciones le ubico mi valor actual neto y determino mi valor actual neto. Perfecto. Eso era lo
parece que todo, falta el último ejercicio. El último ejercicio era bastante simple, ¿no? Teníamos las siguientes cuentas para determinar la disponibilidad monetaria: los saldos iniciales de efectivo, la operación comercial, los rendimientos financieros, las cuentas con proveedores y los impuestos. ¿Cómo determinaba mi disponibilidad monetaria? Antes de determinar mis salidas, yo sumaba mi saldo inicial más la operación comercial y más los rendimientos financieros. Entonces, la suma de estos tres a mí me daba mi disponibilidad monetaria. No me dejo sumar, solo me saco los recuentos. ¿Cuándo era la suma de estos tres? Aquí está. 1454,81. Así que la suma de estos tres valores les daba a ustedes la disponibilidad monetaria. Entonces, la suma de los tres valores que los rendimientos financieros. Digital, pero es 24.386.54. Sí, 24, 25, 26, 26, 27, por ahí salía. Sumados estos tres valores, yo tenía mi disponibilidad monetaria. Entonces tengo 24, 25, 26, 27, 27, 128. Uno de estos dos valores me daba mi disponibilidad monetaria. De acuerdo. Este me parece que es. Eso era básicamente la evaluación. Eso básicamente era la evaluación. Siempre es bueno realizar esta evaluación con usted. Por lo general, cuando se toma la evaluación sumativa, se tiene poco tiempo para realizar esta corrección. Pero bueno, básicamente así va a ser la evaluación sumativa, para que ustedes vayan viendo. Van a aumentar los ejercicios, se va a hacer la evaluación sumativa de todos de las cuatro unidades. Y eso es lo que se les toma. Se toman más cálculos para que ustedes vayan determinando. Por ejemplo, mi política crediticia es a 25, 30 días y se va armando flujos en dependiendo de la política crediticia. Eso es todo lo que teníamos para la clase de hoy. De acuerdo. Me permiten un segundito descargar la lista de asistencia. De acuerdo. No existen preguntas, quedamos hasta aquí la clase. Profe, sí hay una pregunta que me dijeron mis compañeros sobre el deber de esta semana. Ya. La primera es que si en la interpretación que nos pide ahí tenemos que hacerle como en general o de cada cédula o solo de la última que es del flujo de efectivo. De acuerdo, solo del flujo de efectivo. Ya, profe. Y la otra pregunta es que si para realizar el presupuesto, el de flujo de efectivo, tenemos que utilizar los mismos datos que sacamos en las cédulas anteriores o ya es como un flujo independiente aparte. No, es con las cédulas anteriores, de eso se trata. Era muy parecido al ejercicio que hicimos aquí. Me acuerdo ya de la inversión. De acuerdo, lo que les decía, para facilitarles la vida y que no necesitaban detallar por cada uno de los flujos que existen, ¿no? Que se puede realizar así, sí se puede.
deben tomar las inversiones, cómo se van a financiar. De acuerdo, pero me voy a las células que hicimos con ustedes, ¿no? Básicamente es muy parecido a este ejercicio, donde lo tendrán, decíamos, la estructura de programación y la inversión. ¿Cómo financio esa inversión? Les decía que para que no se hagan líos puede ser solo dos fuentes de financiamiento, el préstamo y las acciones, la emisión de acciones, el capital aportado. De ahí viene este es un modelo, si ustedes pueden mejorarlo, si pueden reducirlo, eso ya dependería de cada uno. Entonces irían también esto. Los costos, las ventas, y aquí ya es el pronóstico de flujo de efectivo generado. Entonces yo necesitaría tomar, en este caso nosotros decíamos que la política, ¿se acuerdan? Era que era el 75% de las ventas. Alguna política era, o que era, o claro, le multiplicábamos la cantidad por el precio. Entonces yo tenía los volúmenes de ventas y aquí tengo mi flujo de efectivo generado. Estos son recursos líquidos, lo que quiero ver es ¿no? que sacamos valor agregado neto. Ya, de aquí. De acuerdo, entonces de ahí llego al flujo de inversión y neto del proyecto, que son los que tenemos flujo de producción, pago de salvamento y también tenemos el flujo de inversión. Pues en base a este flujo, yo realizo la tasa interna de retorno. El deber debería quedar hasta ahí. No necesito que realicen balance general de proformas de inversiones ni balance general de proforma de financiamiento. Lo que digo al realizar este tema de la inversión es denominar si la inversión es rentable. De acuerdo. Podrían incluirle conceptos como el periodo de recuperación de la inversión. ¿De acuerdo? Y hasta ahí quedaría el trabajo, que son 7 células. Sí. Sí, no necesitan hacer un flujo aparte. ¿Está claro, Alison? ¿O no? Ya, profe. Gracias. Sí, en base al mismo flujo del proyecto. El flujo neto de la inversión del proyecto. En base a eso determino si el valor presente neto me ayuda a mí a tomar la decisión de la inversión. Por ejemplo, aquí veíamos y como punto en contra de todos estos flujos de inversiones es que tengo bastantes saldos negativos. Si necesitan profundizar más, entonces verán que el flujo de producción, el flujo de producción tal vez se me ocurre a mí compararle con el flujo de la inversión, ¿no? A ver si mis ingresos operativos cubren mis gastos operativos, que es importante dentro de la empresa. Algo así el análisis, no es necesario que profundicen más. Entonces sería hasta la cédula 7, con flujos de inversión y netos de proyecto. Ahí terminaría el trabajo. Profe, disculpe, o sea, llegamos hasta las cédulas y ya no hacemos el estado de flujos de efectivo, ese ya no. No, no es necesario, solo hasta la cédula 7. Ah, ya. Gracias. Sí, el estado de flujo de efectivo, ese tienen que armarle con, aparte de la inversión, el financiamiento, ¿verdad? Entonces no sería necesario. Con que lleguen al flujo que lo hicimos así, bastante somero, para que realicen un pronóstico, un pronóstico de las tasas internas de retorno, pueden tomar decisiones en base a esos conceptos. Así es, ¿preguntas más?
me preguntes, de acuerdo. Muchísimas gracias por su atención. Y eso que están asistentes a la clase. Entonces dejo de compartir, espero que realicen a conciencia el último trabajo. Básicamente están bastante bien, no le veo yo complicación. Están bastante bien y lo único que les faltaría es ya la evaluación sumativa. Y veremos la próxima semana si en base a los trabajos que ustedes realizaron logramos hacer una revisión y un reforzamiento de lo que tiene que ver con el presupuesto de inversión. Eso y quedaría terminada la materia, señores. Para que estén libres para las evaluaciones sumativas. Veamos. Entonces, yo tengo entendido de que tenemos una semana más de clases y ya comienzan las evaluaciones sumativas. No sé qué fecha, no sé si usted sabe, Alison. Es desde el próximo lunes, profe. Esta semana que viene todavía tenemos clases y desde el próximo lunes ya comenzamos las evaluaciones, que sería 20, creo que cae. Sí, 20 está. 20 está, entonces tenemos una semana más de clase. Nosotros hemos terminado el penso. Sí, le pediría a Alison que vaya poniendo temas de revisión también dentro del seguimiento que hacen ustedes al señor docente. Yo he tratado de cumplir el plan microcurricular, entonces no creo que haya mayor problema. Y ya les digo, la otra semana sería más de revisión para que también ustedes, me imagino que deben tener otros trabajos o están libres ya de trabajos. ¿Cómo están, Alicia? No, profe, todos nos están mandando trabajos finales, entonces sí estamos con bastantes trabajos para la próxima semana y esta. Las 2 semanas son iniciales. De acuerdo, entonces hasta ahí quedaría la materia. Alison, tal vez alguna cosa que tenga que acotar o que decir. No, profe, solo le iba a decir que entonces eso de que tenemos que hacer del sílabo, la otra semana le pongo como revisión de temas, ¿no es cierto? Sí, ponga la revisión de presupuesto de inversión, revisión de presupuesto de caja, algo así. Ya listo. Sí, claro. Así es. Ya se terminó este semestre. Así de rápido. Pasó muy rápido este semestre. De acuerdo, señores. Eso básicamente detengo la grabación. Muchas gracias por su atención.